buen día. La Escuela Normal Federal de Educadoras, maestra Estefanía Castañeda, esta mañana de 26 de enero del año en curso, recibe a todos los congregados a este enlace, deseándoles que esta unión por medio de la virtualidad nos permita aprovechar y consolidar un espacio de aprendizaje, diálogo y reflexión con las conferencias programadas para el día de hoy en el primer Seminario Internacional sobre Lenguaje, Discurso y Educación. Autoridades educativas, personal directivo de escuelas normales, maestros, alumnado y público en general, sean todos bienvenidos. Damos inicio a este seminario en este último día, cediendo el espacio de expresión a la maestra Kenia Lisset Ferrer García. Agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues el día de hoy llegamos al cierre del ciclo de estas 8 conferencias internacionales. Y en esta ocasión, pues de casa tenemos al maestro Tomás Moreno de León, quien expondrá la siguiente ponencia el día de hoy. Para esto me daré el espacio para leer un poco de su trayectoria académica. El maestro Tomás Moreno de León es lingüista aplicado, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. También cuenta con un magíster en lingüística aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y otra maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, en México. Actualmente cursa el segundo año de doctorado en innovación educativa ofertado por la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades. Dicho doctorado es acreditado por el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, donde lleva a cabo su proyecto de tesis orientado al estudio de la comprensión de múltiples textos multimodales. Sus funciones como docente e investigador son como jefe en el área de investigación de nuestra escuela. Paralelamente es coordinador del 5º semestre de la licenciatura en educación preescolar. Junto a ello, es investigador responsable del equipo de investigación, lenguaje, discurso y educación. Equipo constituido por más de 30 especialistas en estas áreas. Asimismo, ha colaborado con diversos equipos de investigación nacionales e internacionales. Algunos de los proyectos con los que ha participado han consistido en la creación de materiales didácticos para promover habilidades de lectura y escritura académica, diseño de experimentos en el Laboratorio de Lenguaje de Cognición en Valparaíso, Chile, para estudiar patrones de lectura y niveles de comprensión, entre otros proyectos de análisis de géneros discursivos e intervenciones didácticas en educación preescolar, secundaria y superior. De todos estos proyectos de investigación se han derivado distintas ponencias, conferencias y publicaciones sobre prácticas discursivas y procesos de comprensión textual. Concretamente ha participado en congresos nacionales en Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Quintana Roo. También ha participado en eventos internacionales en Chile, Alemania, Canadá, Ecuador y Costa Rica. El día de hoy, el maestro Tomás nos compartirá la conferencia titulada Creencias, problemáticas y soluciones acerca del plagio en la producción de textos del contexto escolar. Así que bienvenido, maestro, y les recordamos que si ustedes tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario que quieran realizar, pueden, pues los que están aquí en la videollamada, levantar su mano, y los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook, colocar sus preguntas en el chat para posteriormente leer. Bienvenido, maestro, y bienvenidos a todos. Mucho éxito. Gracias, muchas gracias, maestra Kenia, por la presentación. Y bueno, sin duda, me da mucha alegría poder estar en este evento, tanto como parte del comité organizador como de participante con esta conferencia. No saben la alegría que me da poder
presentarme aquí en la escuela, que con mucho respeto considero que es mi casa y seguramente la casa de todos ustedes, y pienso que la casa de cualquiera que busque el conocimiento y bueno, sin duda no hay algún tipo de palabras que pueda expresar para poder expresar este sentimiento. Muy agradecido por los espacios, por el apoyo, sin duda, de este evento que estamos llevando a cabo. Ciertamente el día de hoy el tema que nos convoca es las creencias, problemáticas y soluciones acerca del plagio en la producción de textos del contexto escolar. Este es un tema que estamos empezando a llevar a cabo. Buscamos formas y maneras de sistematizar. Vemos que es un problema que tenemos frente a nosotros en el día a día, en la entrega de trabajos, inclusive como profesores, como docentes, que también tenemos que producir textos, no textos del contexto escolar, sino ya textos del contexto profesional y del contexto de la investigación o del ámbito científico. Y bueno, ¿qué problemáticas hay? ¿Qué creencias hay acerca del plagio? ¿Es tan malo como realmente se dice? ¿O realmente estas creencias y nociones pues nos alejan un poco de la realidad y tal vez no es tan complejo como lo decimos? Bueno, estos y otros temas estaremos abordando a lo largo de esta conferencia. Si me confirman, ¿se puede ver la presentación? Ya estoy en la segunda diapositiva. Sí se puede ver. Correcto, gracias, maestra. El día de hoy, siendo más puntual, abordaremos estos momentos, la producción de textos académicos desde una perspectiva cognitiva, los géneros académicos del contexto escolar desde una perspectiva más psicodiscursiva, creencias sobre el plagio, qué es lo que algunas investigaciones han identificado sobre creencias de estudiantes de pregrado y también de de doctores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores sobre el plagio. Técnicamente, ¿qué significa y cómo se define el plagio y qué tipos de plagio podemos encontrar en las prácticas de escritura? ¿Qué problemáticas afrontamos? Y aquí presentamos algunos avances parciales, de resultados parciales de alguna investigación que estamos llevando a cabo de manera incipiente aún, pero que creo que son algunas herramientas que nos pueden ayudar a entender más este fenómeno, y de la mano de ella algunas soluciones y ejemplificaciones para poder atender esta problemática de ética de la academia, ¿no? Y como responsables de la formación de estudiantes, de docentes en educación preescolar. Entonces, abordando el primer tema, la producción de textos como un fenómeno cognitivo, como un fenómeno mental, recupero el modelo de Kellogg. Kellogg plantea este modelo que podemos ver aquí a la derecha. Plantea que el proceso de escritura es un proceso recursivo. ¿Qué quiere decir que es un proceso recursivo? Que si bien hay un punto de inicio, podemos ir y volver, regresar, reinterpretar, reorganizar, y no es un proceso lineal como hace unos 30 años se creía, en donde planifico, ejecuto, redacto, tengo un borrador y por último ya tengo mi edición final. Este proceso lineal que anteriormente se planteaba, pues bueno, en investigaciones más recientes se ha identificado que no es lineal este proceso. Aquí a la derecha podemos identificar el modelo, y consta de 4 estadios, si le podemos llamar así, o 4 subprocesos, que consiste en seleccionar, que esta parte tiene que ver con la recolección de información, ya sea bibliográfica, escucha o inclusive de experiencias. Por ejemplo, en la elaboración de tesis de investigación, al menos aquí en la normal, hay un apartado que se le llama fuentes orales. Estas fuentes orales tienen que ver con la parte
dependiendo del autor, pero pueden ser definidas como la solicitud a un experto acerca de un conocimiento. Digamos que un estudiante está elaborando un texto de una investigación sobre planeaciones didácticas, entonces busca una experta y le consulta acerca de este tipo de planeaciones didácticas. Una más como prototípica es la búsqueda sistemática de información, ya sea que vayamos a una base de datos, a Google Académico, a Redalyc, a otros. Ya sea que estemos buscando información, puede ser en bases de datos. Por otro lado, tenemos la síntesis. Al sintetizar información, denme un minuto. La síntesis tiene que ver con el generar un objetivo, y al plantearse el objetivo es lo que nos va a orientar hacia dónde es que tenemos que enfocar los esfuerzos. Y posteriormente hay un subproceso de revisión y un subproceso que se denomina traducción, que en otros momentos otros autores lo llaman textualización, y es aquí donde de cierta forma cobra un aspecto físico la escritura. Es donde empezamos a textualizar, es donde las ideas empiezan a plasmarse, ya sea de manera digital o en papel, pero no es un proceso lineal como lo mencionaba al inicio, es un proceso recursivo que va y viene. Por ejemplo, al inicio de un escrito podemos trazarnos un objetivo, como por ejemplo hacer un resumen. Podríamos decir que el objetivo de un resumen es identificar la información más importante, ya sea de una conferencia, de un texto, y organizarla. Pero conforme yo voy avanzando en el escrito, puedo darme cuenta que tal vez mi objetivo de mi objetivo de escritura no es el adecuado. Entonces, a partir de un monitoreo puedo revisar el objetivo y lo reconfiguro. Lo mismo con la selección de fuentes. Si no estoy encontrando las fuentes que yo necesito, entonces tengo que cambiar las estrategias de búsqueda para tener éxito en el objetivo, y así sucesivamente. Por ello es que este modelo no se presenta de manera lineal, y este proceso de escritura tiene gran influencia, o está influenciado por lo que Kellogg denomina como el componente retórico, que es los objetivos comunicativos que hay que cubrir de acuerdo a una comunidad en particular. Por ejemplo, al redactar una tesis, el componente retórico se podría decir que sabemos que la tesis reporta los hallazgos de un estudio, pero al mismo tiempo tiene que cubrir ciertos criterios para ser acreditado por un comité, generalmente de titulación. Entonces ese componente retórico lo tiene que considerar quien lo escribe. Por otro lado, también hay una gran influencia del escritor por parte de la memoria de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Los conocimientos que una persona tiene acerca de un tema, pero no solo acerca de un tema, sino de las estrategias de lectura que tiene y del repertorio de estrategias que tiene, de acuerdo a la cantidad de escenarios de escritura a las que se ha enfrentado. Pasando al segundo modelo, que es de Bereiter y Scardamalia, igualmente plantean la escritura como un proceso recursivo. Una de las diferencias con el modelo anterior es, o más que la diferencia, es el enfoque que le dan al modelo, pues ellos señalan que la escritura no solamente es un medio de comunicación. Anteriormente se decía que la escritura pues nos permite transferir ideas o comunicar ideas, hacer llegar una idea a una cantidad de personas, pero no solamente nos permite decir como la información. Lo que también nos permite la escritura es construir un nuevo conocimiento, posicionarnos
frente a otros conocimientos, poder estar en desacuerdo, poder debatir, poder refutar. Y ese es un proceso que se tiene que aprender, de tal modo que la escritura no la veamos solamente como un medio de transmisión o de comunicación, sino que hay una parte epistémica de construcción y de construcción de conocimiento. Pasando ahora de la parte cognitiva al enfoque de los géneros del discurso del contexto escolar, pues vale preguntarnos qué entendemos o qué son los géneros del discurso del contexto escolar. Bueno, siguiendo a Parodi 2009, él propone algunos rasgos nucleares constitutivos de los géneros. El profesor Parodi, quien, tuve la oportunidad de estudiar con él y fue mi mentor, mi profesor, tenía una manera muy didáctica de explicar esto de los géneros del discurso. Él decía que los géneros del discurso, o cuando se estudian los géneros del discurso, tenemos que encontrar las maneras y las características que nos permitan distinguir entre una jarra, una taza y una jarra de cafetera, por decir algo. Todas podríamos decir que físicamente, pues, pertenecen a la misma clase, inclusive hasta podríamos colocar ahí un vaso y estos tres recipientes pues forman parte de un mismo tipo de recipiente, utilizando recipiente como equivalente a género discursivo. Sin embargo, sabemos que una taza se usa de manera distinta a una jarra y una jarra de cafetera también se usa de manera distinta a los otros dos recipientes. Por ejemplo, la taza generalmente en una mesa pues es de uso individual, inclusive si hay una oficina, las tazas son personalizadas, tendemos a utilizar una taza de una forma individualizada y podemos ubicar las tazas tienen su lugar específico, ya sea en la casa o en una oficina, en el escritorio. Por otro lado, una jarra, generalmente llenada con agua, tiene otra forma de uso, es un uso compartido, pero que sea compartido no quiere decir que todos tomen directamente de la jarra. Hay una forma en particular en que se tiene que usar esa jarra. No podemos tomar todos al mismo tiempo, tenemos que tomar turnos, la jarra por cortesía se mantiene en el centro para que todos podamos tener acceso a ella. Y lo mismo con la jarra de cafetera, ¿no? Tiene su uso, tiene que estar en un lugar y los turnos para usarla también es algo regulado por el contexto. Por ello es que esta perspectiva es psicodiscursiva y tiene una gran influencia del contexto, inclusive de la disciplina en las que se encuentran. Entonces, el doctor Parodi nos presenta aquí lo que él denomina rasgos nucleares, que es lo que hace que un género sea un género y no sea otro, así como una jarra es una jarra y no es una taza. Bueno, estos rasgos nucleares son el propósito comunicativo, los participantes, rasgos lexicogramaticales, modos de organización discursiva, otras variables, que en un momento señalo cuáles podrían ser estas otras variables, soporte en donde se difunde, ya sea papel, digital, y condiciones de circulación. Y como ven, todas están interrelacionadas entre sí, y esta línea punteada también indica que no es que haya una mayor o menor. Si varía un poco en estas, podríamos decir que estamos hablando de otro género discursivo. Vayamos a un ejemplo. La tesis, yo creo que es por excelencia el modo de titulación en pregrado y en posgrado. Su propósito comunicativo es difundir los hallazgos de una investigación, al menos en el ámbito de la educación. Ese sería su propósito comunicativo. ¿Quiénes participan como escritores y lectores de una tesis de investigación? Bueno, generalmente quien la redacta, como ya lo dije, es una estudiante de pregrado o de posgrado y la escribe. ¿Quiénes son sus lectores? Habitualmente es un comité que se le denomina aquí en México como sinodales. Básicamente, la tesis se escribe para que estos sinodales determinen si hay un conocimiento o no. Y aquí no hay que confundir dos cosas. Una cosa es el propósito comunicativo de la tesis, que es difundir los hallazgos,
Y otra cosa es su propósito tal vez administrativo o curricular, que es acreditar una licenciatura o un posgrado. Entonces ya vamos en los participantes. Los rasgos léxico-gramaticales, pues generalmente se habla de un lenguaje académico, evitar utilizar frases personalizadas, como por ejemplo, yo apliqué una encuesta, o yo vi que, yo diseñé o nosotros diseñamos. Ese tipo de rasgos léxico-gramaticales se evitan en el discurso académico, a diferencia de, por ejemplo, un diario, que un diario, ahí sí está permitido usar el yo. Los modos de organización discursiva se refieren a la estructura. Sabemos que la tesis podrá variar de institución a institución, pero estos modos de organización discursiva se refieren a título, resumen, palabras clave, introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, referencias y anexos. Más o menos, son los modos de organización discursiva. Posteriormente tenemos otras variables. ¿Cuáles son estas otras variables? Aquí podrían entrar los rasgos que se denominan multimodales. El uso de las tablas, de los gráficos, tiende también a marcar y a definir si es que un género pertenece a otro género. El soporte digital, es decir, cómo se publica. Por ejemplo, aquí en la normal es muy habitual que las tesis se publican en modo papel, en soporte papel. No hay un mecanismo de publicación digital, no hay ninguno mejor que otro, son acuerdos institucionales que se llevan a cabo. Y por último, las condiciones de circulación. Una tesis, por lo regular, si se imprime en papel, pues está en una biblioteca y tienen acceso, pues quienes tienen acceso a esa biblioteca. Si se imprime en digital y se publica en internet, pues bueno, tendrán acceso quienes logren identificar ese enlace. Entonces, ¿cómo podemos hacer la distinción con otro género? Bueno, el diario de campo, el propósito comunicativo ya no es reportar los hallazgos de una investigación. El diario de campo podríamos decir que tiene el objetivo de reflexionar sobre una jornada de trabajo. Quien lo escribe es una docente y básicamente está escrito para ella misma, para posteriormente ir reflexionando sobre lo que va haciendo, a diferencia de la tesis, que está dirigido a un público más amplio. Los rasgos gramaticales, ya lo adelantaba, podemos usar el yo, el nosotros, yo vi. Los modos de organización discursiva, pues es otra estructura, tendrá fecha, lugar, dónde se hizo la observación, cuánto tiempo duró la actividad, cuáles fueron los asuntos más relevantes, un apartado para la reflexión, fecha, firma. Y bueno, le podemos cambiar o quitar más diferentes apartados, pero a grandes rasgos podríamos decir ello. También los rasgos multimodales u otras variables, pues podemos anexar fotografías. No es necesario pixelearlas, porque ese diario no es público, ese diario es privado. A diferencia de una tesis, tenemos que conseguir permisos para que las fotografías puedan tener la cara de los participantes. Soporte digital generalmente es en papel, y las condiciones de circulación, pues es solamente sería para la propia redactora del diario o bien otra profesora, pero la comunidad que lee ese diario es poca, o tal vez la maestra a cargo de la materia del diario de práctica. Y así con otros géneros. Por ejemplo, el artículo tiene básicamente la misma organización que la tesis. Una ponencia también puede tener la misma organización que una tesis, que es introducción, marco teórico, metodología y cartel. ¿Cómo distinguimos uno de otro? Bueno, por estos rasgos nucleares. Los participantes no son los mismos. Un artículo de investigación, sus lectores o a quien está dirigido son expertos. Está publicado actualmente, hay más tendencia a publicarlos de manera digital. Un cartel científico habitualmente se imprime y se presenta en un congreso. Entonces, quienes tienen acceso a ese cartel son las personas que asisten al cartel.
que pueden ser expertos o pueden ser otros estudiantes. Entonces, esto es lo que nos ayuda a distinguir, así como en la imagen anterior, a distinguir estos recipientes y a distinguir los géneros discursivos. Ahora, ¿cuáles son los géneros discursivos del contexto escolar? Al menos aquí, en este contexto que es nuestra escuela normal, y esto está basado en, como les digo, en una investigación que estamos llevando a cabo. Todavía no está, son resultados parciales, pero ya podemos darnos una idea de cuáles son estos géneros y cómo es que circulan, al menos aquí en nuestra escuela normal. Vemos, por ejemplo, que este diagrama de Venn está organizado en 4 categorías. Tenemos géneros orientados a la profesionalización. ¿Qué quiere decir esto? Son textos que a las estudiantes les permite tener una experiencia similar a la que van a tener ya en la vida profesional. ¿Cuáles son estos géneros? Y de manera digital, pues podemos decir que se redactan programas de eventos cívicos como honores u otros similares a los honores a la bandera. También tal vez páginas web, portafolios, informes de práctica, planeaciones. Por otro lado, en la categoría de géneros de la investigación, podemos y hemos observado ensayos, tesis, carta de exposición de motivo, protocolo, artículos. Inclusive hemos identificado que algunas alumnas han tenido la experiencia por sus asesores de publicar algunos artículos de investigación, ponencias y carteles. Y aquellos géneros que comparten tanto el ámbito de la investigación como el ámbito de la profesionalización son las entrevistas, relatorías, reseñas, resúmenes, diarios, presentaciones de clase, guiones ya sea de entrevista o guiones de observación, apuntes y reportes de lectura. Esos son los géneros que hemos identificado en el formato digital y que pertenecen al ámbito de la profesionalización y de la investigación. Interesantemente, en papel, hasta ahora, ¿verdad?, nos hace falta seguir haciendo esta tarea etnográfica. Tenemos que profundizar un poco más en cuáles son los textos que producen las alumnas. Pero lo que hemos identificado así de manera etnográfica es que el periódico mural es el único texto elaborado en colaboración y publicado en modo papel. La tesis también se publica en modo papel, pero también se redacta en modo digital. En cambio, el periódico mural es muy habitual ver a las estudiantes organizarlo y pegarlo recortarlo, escribir, dibujar de manera papel. Interesante también sería verlo divulgado de manera digital, ya sea a través de las redes o de otros mecanismos de publicación y de circulación. Bueno, una breve recapitulación. ¿Por qué hablar sobre la escritura como proceso? Bueno, porque la escritura se debe enseñarse no solo como una herramienta comunicativa, sino como un medio epistémico. Es decir, sirve para construir conocimiento. ¿Y cómo la escritura como proceso y los géneros discursivos se vinculan con el plagio? Bueno, se debe enseñar la funcionalidad de los géneros. ¿Para qué sirve cada género? ¿Por qué me va a servir más un portafolio que una tesis al momento de titularme? Y modelar e instruir las estrategias de escritura que permitan no solo comunicar, sino transformar, construir y posicionarme frente a otros conocimientos. Ahora, pasando al tercer tema, ¿qué es lo que se suele creer sobre el plagio, sobre lo que es plagio? Bueno, citando a Uzcategui, señala que en los medios académicos y jurídicos casi siempre se asume que el plagio es intencional. Pero un análisis más profundo revela que en muchas ocasiones puede ser involuntario y originado por el desconocimiento. Miren, esto lo publicaban en 2018. Nosotros ya para el 2023 vamos llegando
a conclusiones similares, es decir, nos llevan pues una ventaja en la investigación, pero nos estamos dando cuenta de esto. Anteriormente, y yo me incluyo, cuando yo identificaba que un trabajo tenía plagio, era muy tajante y decía, bueno, un trabajo no tiene que tener plagio. Un plagio es y sigue siendo una mala práctica. Pero hay que reconocer que las estudiantes estamos en un proceso de aprendizaje de la cultura académica, y hay ciertos rasgos que nos permiten establecer que, bueno, no todas las veces que se encuentra plagio en un trabajo es mal encausado o tiene una mala intención. Similarmente, Cueva y Ochoa señalan que en una investigación que hicieron, indagaron acerca de la relación que hay entre plagio y la escritura académica, resaltando el estrecho nexo que existe entre tener pocas habilidades de escritura académica y tendencia al plagio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hiciéramos una investigación y consideráramos el grado o el semestre, o inclusive el grado académico, podríamos decir que entre más avanzados se esté en un programa, menos probabilidades hay o debería de haber una mejor repertorio de habilidades y de estrategias de escritura académica, y por consecuencia menos plagio. Es decir, al no saber o no conocer las convenciones de la escritura académica, se puede incidir o se puede caer en el plagio. Ahora, en la misma línea de qué se suele creer que es el plagio, bueno, igualmente Cueva y Ochoa señalan que es un límite complicado porque no existe como tal, o sea, podemos tener definiciones, pero dicen ellos en una investigación, y este es un extracto de una entrevista que le hacían a un estudiante, o sea, esta es una respuesta, el primer segmento es la respuesta de un estudiante que le preguntaron a él ¿qué es el plagio? Y el estudiante responde, pues es que el plagio es un límite complicado de definir porque, o sea, dice él, yo creo que todo lo que uno escribe parte de algo que ya ha sido escrito por otra persona. Todo esto del conocimiento, todo esto de que el conocimiento es un diálogo, y cuando uno escribe un artículo académico, pues efectivamente se está escribiendo a partir de otras cosas que ya están escritas. Y esto de cierta forma es cierto. Todo lo dicho es dicho por alguien y es imposible no decir algo que no haya sido previamente dicho. Entonces, bajo esta lógica, pues sí, todos estaríamos incurriendo en el plagio. Sin embargo, no hay que olvidar, y bueno, más adelante lo vamos a ver, que el plagio es este acto de pretender hacer pasar información que no es mía o intelectualmente mía por otro. En el mismo sentido, Castro Rodríguez y otros señalan que se encontró que el 68,5% de los estudiantes universitarios percibe el plagio como un crimen, mientras que el 53,3% conoce completamente lo que es el plagio. El 23% lo conoce parcialmente y el 23% lo desconoce. Es decir, hay estudiantes y hay evidencia empírica que señalan que los estudiantes o algunos estudiantes no conocen el concepto que es el plagio. ¿Qué es el plagio y qué repercusiones podría tener? Y por qué es importante no incidir o no promover este tipo de prácticas. Entonces pasamos y seguimos en este orden de ideas acerca de lo que es el plagio. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente impresa sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original. En un trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio, esto de una manera muy, muy general, el parafraseo continuo sin la intervención propia de otra persona es también una forma de plagio en trabajos académicos. Entonces, esta es una definición muy operacionalizable. Imaginen, aquí dice 4 palabras, es decir, 4 palabras
que podamos encontrar en otro texto, ya se le considera plagio. Como definición está bastante bien, pero a la hora de hacer un análisis es más complejo de lo que pareciera. ¿Por qué? Porque es imposible que las palabras en una organización consecutiva no hayan sido dichas anteriormente. Es muy habitual que una persona redacte en su texto: en el presente trabajo señalaremos. Seguramente alguien ya redactó eso y alguien podría decir, bueno, es que bajo esta definición eso es plagio. Entonces era lo que me refería con anterioridad, que tenemos una definición, pero hay diferentes tipos de plagios y formas de catalogar y clasificar el plagio. Y ahí es donde empiezan algunas de las dificultades metodológicas. Subsecuentemente tenemos a la ley 28289, citada en Rodríguez Borges 2011, en donde dice: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años y 90 a 180 días de multa el que, con respecto a una obra, la difunda como propia en todo o parte, copiándola, reproduciéndola textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, que esto también es interesante. Alguien podría tratar de inculpar a otra persona por plagio. Y bueno, para terminar la cita, la autoría o titularidad ajena. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esto está regulado. Esta ley es del Perú, pero hay otras leyes. En México tenemos Indautor, que es quien es el responsable de hacer el registro de la propiedad intelectual, ya sean fotografías y bueno, textos, y es el encargado de regular. Hay algunos artículos de la Ley Federal del Autor, y en donde se establece cuáles son los puntos que hay que considerar en caso de difundir o de publicar o inclusive de fotocopiar. Si vamos a alguna papelería que tiene todos sus registros en orden, esa papelería por lo regular no fotocopia más del 10% de un libro, porque inclusive sacar fotocopias podría ser considerado como un tipo de plagio. Claro que en nuestro contexto pues es muy difícil. Yo creo que no estamos en las condiciones como para solicitarle a todos, inclusive como profesor, comprar los libros y leerlos directamente, porque cada libro de investigación pues ronda en el mejor de los casos en 400 pesos y hay libros que llegan a costar 3,000, 4,000 pesos. Y bueno, hemos usado en algún momento el 10% de los libros en modo copia, pero bueno, podría ser catalogado incluso como un tipo de plagio. Por eso es que algunas papelerías se reservan la fotocopiadora para libros. Ahora, ¿qué tipos de plagio se han identificado? ¿Qué tipos de plagio hay? Bueno, para no leer en cada momento, toda esta información es de Castro Rodríguez 2020. Clasificado el plagio con respecto a su forma, es decir, cuál es la forma en que se hace el plagio, pues es el denominado autoplagio. Este autoplagio consiste en utilizar un trabajo propio, copiarlo o utilizar algunas de sus ideas con la finalidad de que el nuevo trabajo parezcan novedosas. Ahora, todo esto es discutible, podemos estar o no de acuerdo. Yo estoy parcialmente de acuerdo, porque por ejemplo, cuando uno publica un artículo, le va dando seguimiento. No quiere decir que publico un artículo y ya lo dejo en el olvido. Tengo que irlo retomando para desarrollar la línea de investigación. En el caso de las estudiantes, por ejemplo, si llegan a hacer un trabajo en una materia y luego ese trabajo lo convierten en una tesis, pues es un proceso factible, pero hay que cuidar no incurrir en el autoplagio. Hay formas de realmente que ese trabajo sea un nuevo aporte y no simplemente cambiarle el nombre y bueno, hacerlo pasar por otro.
la falsa autoría. Personas que no contribuyeron a la realización de un trabajo también se le considera plagio. Es un clásico ejemplo en los trabajos en equipo, por ejemplo, cuando alguien no participa en ese trabajo, pero aún así va su nombre, eso es plagio. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los rasgos de plagio es atribuirle la propiedad intelectual a una persona que no la tiene. Entonces, una persona que no colabora en un trabajo no le pertenece esa propiedad intelectual, por lo tanto también se le considera plagio. Un envío doble a 2 revistas diferentes, si es aceptado en ambas revistas, también es autoplagio. Recientemente, bueno, ya no tanto, como hace unos 3 meses, con un estudiante, bueno, ya profesor de la Escuela Normal Superior de México, Juan Jesús, tal vez esté viendo la conferencia, mandamos un artículo a una revista y la revista no nos respondía, y no nos respondió, nunca nos respondió, y Juan Jesús me comentaba, hay que mandarlo a otra revista, profe. Y yo le decía, sí, pero tenemos que esperar la respuesta, porque qué tal si lo enviamos a otra revista y de pronto la revista nos responde, la revista 1, y ya lo tenemos aceptado en los 2, y esto, por eso al inicio también decía, no siempre el plagio es encausado. En este caso sería desconocimiento. Bueno, en ese escenario yo le comenté y le dije, hay que esperar, tenemos que enviarlo, es un proceso que tenemos pendiente, hay que enviarle un correo a la revista 1 y decirle, bueno, debido a que esperamos, 4 meses y no tuvimos respuesta, cancelamos el proceso de envío y nos reservamos la publicación para otra revista. Y ahí documentamos, sacamos el correo, la fecha. En caso de que la revista 1 lo publique, pues nosotros tenemos un documento que certifica que buscamos hacer el proceso para que no se publicara. El robo de material, copiar sin autorización el trabajo de otra persona. Por ejemplo, en la conferencia de ayer, la doctora Liliana, le pidieron sus diapositivas y ella dijo sí, se las mando. Estas diapositivas también están disponibles, yo no tengo inconvenientes en compartirlas, pero habrá algunos autores que digan que no pueden ni siquiera fotocopiarlas, ni sacarles captura de pantalla, ni siquiera fotografías. Si se llega a hacer, eso también puede ser considerado plagio, porque el autor no lo está permitiendo. Tal vez el autor tiene un contrato de derechos de autor y no es una cuestión de él personal, sino que hay compromisos detrás de las investigaciones. Ahora, los tipos de plagio según su método. Y aquí ya nos aproximamos a prácticas de plagio que es más habitualmente identificadas en los trabajos del contexto escolar, es decir, en los trabajos de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. El clásico copiar y pegar es posiblemente el más común y más conocido. No se cita lo copiado, el clásico copy-paste. El parafraseo inadecuado también. Intercambio de palabras de una oración o párrafo con una similitud excesiva respecto al trabajo original. Aquí podríamos incluir también la traducción. Yo puedo encontrar un trabajo en chino y lo traduzco al español. Muy difícilmente alguien podrá identificar que eso fue escrito en lengua china. Pero en dado caso que se llegue a dar ese escenario, pues también es plagio. Referencia perdida. Se colocan referencias en párrafos u oraciones que no corresponden a la fuente original. Este es un error muy habitual y es una duda que muy recurrentemente se realiza, como ¿qué es lo que debo de citar, profe? ¿Debo de citar el que está citando en el trabajo o debo de citar el que está en la referencia? ¿O cuál es el que tengo que citar? Y eso no es una mala intención, es desconocimiento de las prácticas y de las convenciones de estilos de citación. Después la fabricación de datos, y esta es posiblemente la más alarmante, es cuando hay manipulación de los datos de una investigación, y tal vez es la más alarmante porque aquí se ve toda la mala intención o todo el
el conocimiento de que se está haciendo un acto, se están fabricando datos que no existen. La última de esta diapositiva es el robo de ideas, es decir, se presentan como propias de las ideas originales de otros autores. Un escenario que ha ocurrido en algunas universidades y ha sido muy sonado es que los directores de tesis o tutores de tesis publiquen los trabajos de las estudiantes como trabajos propios. El trabajo intelectual es de las estudiantes y ellas en todo momento tienen que estar de acuerdo en que se haga la publicación. Se puede hacer una colaboración y que las estudiantes publiquen con sus profesores, esa es una práctica muy habitual, inclusive es deseable que haya un acompañamiento por parte de las investigadoras y los investigadores en este proceso de formación investigativa. Pero no tomar el trabajo del estudiante y presentarlo, como ha habido algunos casos y ha sido noticia a nivel nacional recientemente, e inclusive en otras partes de América Latina. Ahora, ¿qué problemáticas existen en torno al plagio en textos del contexto escolar? Voy a revisar las diapositivas para ver cómo voy en tiempo. Muy bien. ¿Qué problemáticas existen en torno al plagio en los textos del contexto escolar? Bueno, el diseño y aplicación sobre los códigos de ética. Y esto no es particular de alguna institución. Es un tema pendiente que se tiene en muchas instituciones. ¿Cuál es el código de ética que se ha diseñado, que se ha implementado para manejar estas regulaciones? Generalmente en las instituciones hay un comité de titulación y las revisiones se hacen en el sentido de que si hay coherencia metodológica, si está cumpliendo con el formato. Y esos son elementos muy importantes. Otro elemento importante es esta parte del código de ética y de la revisión. Algunos de los estudios que señalé anteriormente presentan resultados de análisis de plagio, es decir, toman tesis y las meten a un programa y ahí se identifica cuál es el porcentaje de plagio, al menos de los documentos que están disponibles en internet. Y se ha identificado una gran cantidad de tesis que tienen plagio. Y también recientemente pues ha sido sonado, ha habido noticias de ese tipo. Entonces, ¿qué estrategias y qué códigos de ética académica se están llevando en las instituciones? Bueno, esa es una problemática, no lo estamos solucionando desde la perspectiva de la alfabetización, no nos estamos haciendo cargo todavía de ello. Los profesores solemos, utilizo esta palabra muy coloquial, satanizar el plagio. Por lo regular, y esto es algo que yo hacía, ya he cambiado esa práctica, doy la oportunidad a los estudiantes, y esto basado en algunos estudios, de que bueno, mientras está en proceso el manuscrito, el plagio no hay una penalización por ello. Ya vimos lo que señala un código legal sobre el plagio, de 4 a 8 años de cárcel. Bueno, no llegaremos hasta ahí en el proceso de formación por ahora, pero sí instruir cómo es que puedo evitar ese plagio, y más que cómo evitarlo, cómo escribir para construir conocimiento. La mejor forma de prevenir el plagio, según Uzcategui, es educando a las y los investigadores desde su formación de pregrado y posgrado sobre normas éticas y sobre las buenas prácticas de escritura y publicación, teniendo como valores principales la honestidad y la integridad. Esto va muy de la mano con el punto anterior. Tenemos que empezar a establecer algunos códigos de ética especializados en la parte del plagio. Por ejemplo, en algunos casos se puede llegar a tener un trabajo que ya acreditó y después se busca publicar ese trabajo y nos damos cuenta que el trabajo tiene plagio.
Pero como la materia ya está acreditada, pues ya no hay algo que se pueda hacer. Tiene que haber un protocolo que nos permita darle seguimiento a ese incidente o a ese acontecimiento, que tiene que estar regulado y normalizado, dentro de las normas. Por último, en esta diapositiva, suele ser muy demandante leer en detalladamente para identificar plagio. De por sí, leer los trabajos es una actividad muy demandante. Hay algunas estrategias, por ejemplo, algo que a mí me permite identificar muy fácilmente que un trabajo tiene plagio, y no son estrategias para que eviten el plagio, sino para disimularlo. Pero cuando las estudiantes utilizan et al, eje o una cita compleja como Ramírez 2022, Tobar 2021, Piaget 1999, pues bueno, si tengo una entrevista muy informal con las estudiantes y ya les pregunto qué querían mencionar aquí, y cuando ya empiezo a descubrir que, bueno, pues sí, efectivamente no desconocen qué es el et al, y ahí me doy cuenta que, bueno, es plagio. Entonces les digo, miren, esto significa esto, yo les recomiendo que mejor lo parafraseen, pueden parafrasearlo de esta forma, y en ese momento pues no hay una repercusión hasta el final, ya cuando el trabajo se entrega, pues esa entrega es como un tipo de publicación. Entonces, estas son solo algunas de las problemáticas. Sí, aquí voy. Ahora, igual, en el mismo sentido, cuando hay casos de plagio, no se suele hacer algo al respecto. Esta es una cita de Hernández 2016, en donde en este estudio Hernández hizo una entrevista, una serie de entrevistas, un estudio cualitativo. Investigó a cerca de 60 miembros del Sistema Nacional de Investigación que pertenece a CONACYT, y le respondían, yo te puedo decir que un capítulo de mi tesis de licenciatura está copiado tal cual en un libro de una SNI, de aquí mismo, de la misma institución, pero te estoy hablando de que yo lo escribí hace 20 años. Cuando lo leí, inmediatamente dije, hey, esto lo escribí yo. Y cuando el entrevistador le preguntó, ¿y qué hizo al respecto? Dice, no hice nada, así lo dejé por la paz. Entonces, cuando descubrimos un caso de plagio, pues por lo general no vamos más allá, después de que le hemos dado una instrucción a la estudiante o al profesor para que no incurra en plagio. En ocasiones los géneros del discurso escolar llegan a ser muy herméticos. No es tan fácil llegar a esos. Cuando se solicitan estos textos, pues el propio miedo, ¿verdad?, a ser plagiados hace que estos géneros pues no podamos tenerlos como tal, como una convocatoria de que las tesis se publiquen digitalmente. Y no hablo de una institución en específico, ese es un fenómeno que se presenta en toda América Latina. ¿Qué soluciones se pueden proponer acerca del plagio? Bueno, desde la investigación, entender qué variables inciden en ello. Unas preguntas de investigación que podrían guiarnos es: ¿cuántos textos del contexto escolar debe hacer una alumna al semestre? ¿Cuáles son las características, la extensión y la dificultad? ¿De cuánto tiempo disponen para elaborarlos? ¿Qué tipo de método instruccional se emplea para enseñar a cumplir con estas tareas de escritura? ¿Qué protocolos acerca del plagio existen en las instituciones educativas? Y aquí hay una frase que dice: el que hace plagio porque quiere. A mí me gusta pensar que no. Estamos diseñando de alguna forma una serie de condiciones que si a mí me encargaran 30, 40 escritos, pues tengo que cumplir con ellos, tengo que de alguna forma cubrirlos. Entonces habría que pensar o reflexionar hasta qué punto son nuestras prácticas de enseñanza de la escritura. Y para terminar, desde la didáctica, normalizar el plagio como algo no totalmente malo en el proceso, ¿verdad? Hay que evitarlo y llegar al punto de erradicarlo. Hacer la importancia de por qué no hay que hacer plagio. Hay algunas herramientas que analizan automáticamente el plagio, como lo es Turnitin, que es de paga,
que es de uso editorial, pero MyPlug es otra opción que es gratuito, tiene su opción gratuita y permite revisar algunos trabajos. Y bueno, no solamente incurrir en el plagio, sino hacer énfasis en que no solamente se trata de evitar el plagio, sino que la principal función de la escritura es producir y compartir conocimiento. Y bueno, con eso cierro la conferencia. Muchas gracias por el tiempo y por el interés de la presentación. Estas son las referencias y estas son algunas de las redes académicas y redes sociales en caso de que estuvieran más interesados e interesadas en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por compartir la conferencia, muy interesante, y también su información. Bueno, la maestra Mayra levantó la mano y enseguida leeré algunas preguntas que hay en YouTube. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Maestra, se vicia un poquito el sonido. Se oye un poco de eco. Bueno, pues nada más darle las gracias, maestro. Es que estamos varios aquí con el equipo encendido. Y felicitarlo por su conferencia, maestro Tomás, tan didáctica y tan ad hoc en nuestro sistema de educación superior. Y pues lo felicito y pues nos enriquece tanto a docentes como a las alumnas. Yo creo que ellas ya se van a poner más cuidado en sus ensayos y en sus investigaciones, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Un placer trabajar con usted. Gracias, doctora, por su comentario. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Abigail Méndez Gómez. ¿Cómo se puede identificar una tesis que ha sido plagiada? Bueno, como lo comentaba hace un momento, existen algunos programas que automáticamente rastrean. Estos programas están conectados a bases de datos. Generalmente, entre más bases de datos tengan esos programas, suelen ser más caros. Pero lo que se hace es, se introduce, se hace una cuenta. Por ejemplo, voy a regresar a la diapositiva para que vean el nombre. Está aquí, es esta, no sé si se ve, Turnitin MyPlug. Si ustedes ponen en Google MyPlug, van a encontrar el sitio web. Ahí crean una cuenta con un correo institucional. Y lo único que hay que hacer es copiar el archivo en versión Word, creo que inclusive en PDF. Lo pegamos en la página y va a arrojar un reporte. Y ahí dice en qué porcentaje es que ese texto tiene coincidencias con otro texto. Puede llegar a tener un resultado de hasta 60, 70%, 80%. Y si solamente le cambiaron el nombre, pues va a decir ahí 100% en caso de que el otro texto también esté en internet. Esa es una opción. Una opción más rudimentaria que por muchos años yo usé es copiar algunos fragmentos del texto que nosotros, con base en la lectura, por ejemplo, cuando yo empiezo a ver estas pistas, bueno, en aquel momento copiaba segmentos y los pegaba en Google y me dirigía a esa referencia o a ese texto, y así podía identificarlo. Pero esta es una manera muy cansada, es muy desgastante porque hay que estar leyendo con mucha cautela y copiando y pegando, ir y viniendo, y es muy desgastante. Entonces yo recomiendo esta herramienta de MyPlug, que es gratuita, tiene una versión gratuita, y hay la opción de paga. Me parece que son como 3 euros, y da una cantidad limitada de textos. Entonces yo tengo la versión de paga, son como 60, 70 pesos, y me permite evaluar una cantidad determinada de textos. Eso sí, por ejemplo, por mes me parece que son 15 textos, entonces tengo que medir muy bien las veces que yo hago un reporte de lectura, perdón, un reporte de plagio, para poder analizarlo, porque
Imagínate, en el mejor de los casos tenemos dos grupos de más o menos 25 estudiantes y hay un conjunto de trabajos de no sé, 40, entonces tengo que pagar más y bueno, tampoco queremos invertir tanto o habría que buscar el financiamiento del programa. Pero bueno, esas son dos formas en que podemos identificar que una tesis o cualquier texto que tenga texto plano, si es que tiene plagio y en qué porcentaje de plagio. Muchas gracias, maestro. Y aquí nos colocan una pregunta de YouTube realizada por Ada Luisa Arellano Méndez. Dice, buen día, hablando de tesis, es una desventaja que no se permitan los estudios de caso para trabajos de investigación. Es solo comentario. También es importante que se distingan los rasgos nucleares en los diferentes trabajos de redacción. Y otra pregunta, si un estudiante cometió plagio sin querer durante su trayectoria de estudiante, al momento de titularse, ¿puede tener problemas? Si es así, ¿cuáles serían? Sí, gracias por la pregunta. Eso va a depender de su trabajo, en primer lugar, dónde se desempeña y de la institución. Sí, el plagio se puede revocar el título, cualquier título. En caso de encontrar una tesis con plagio, se revoca el título. O bien, también dependiendo del cargo, si el cargo donde se hace el contrato especifica que tiene que tener un desempeño apegado a la ley, como no sé, en la Suprema Corte de Justicia, y el plagio pues está penalizado, entonces ya no puede desempeñar esa función. Entonces tenemos esos dos escenarios. No soy como tal experto en la legislatura como tal en profundidad, pero esos son dos posibles escenarios. Igualmente ha habido casos como el que reportó en algún momento la periodista Aristegui sobre la tesis del entonces presidente Peña Nieto. Bueno, hizo todo un estudio sobre cuál era el porcentaje de plagio que tenía la tesis y bueno, inclusive la institución se mete en problemáticas porque está avalando trabajos que han sido, bajo las definiciones que hemos visto, pues el robo intelectual, inclusive como es un delito. Entonces esas podrían ser algunas de las consecuencias que pudiéramos tener en caso de que se tomen cartas en el asunto, porque como también lo veíamos en un segmento, pues muchas ocasiones no se hace algo. En aquel momento pues está la publicación de Aristegui y pues el sexenio terminó sin contrariedad. Y gracias por la pregunta. Gracias, maestro. Y bueno, para culminar, tenemos dos comentarios por parte de la maestra Carmen Leticia Tapia Peña. Muchas felicidades, maestro Tomás. Agradecería si tiene acceso a la presentación. Y por parte de Ada Luisa Arellano Méndez, excelente presentación, felicidades. Guillermo Bonilla Bernal, muy interesante la ponencia. Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Agradecemos la participación del maestro Tomás Alfredo Moreno de León, catedrático de esta Escuela Normal Federal de Educadoras, maestra Estefanía Castañeda, con la conferencia Creencias, Problemáticas y Soluciones acerca del plagio en la producción de textos del contexto escolar. Cedemos ahora el uso de la palabra a nuestra directora, la maestra